uno que es de presión con posición, uno que era de temperatura con posición, y el tercero que era de... Se me olvidó. ¿De qué era, Franco? De Lewis y Randall. Lewis y Randall, sí. Eso nada, con el tema de la temperatura, presión y cosas para equilibrio. ¿Sí? Ya, ayer con Franco, posición, y el ejercicio 3 que era de Lewis y Randall, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Perfecto. Franco ayer le hubiera hablado de los tipos de azeótropos y si los datos se comportan como azeótropo tipo 1, tipo 2, tipo 3 y todo eso, ¿no? ¿Aló? Sí. Ya, perfecto. No sé quién está diciendo que sí, pero bacán. Bueno, ayer vieron si no me equivoco, un tipo 3 con temperatura composición y hoy día vamos a ver un tipo 2 con presión composición. Así que si alguien puede leer la pregunta, porque yo no lo tengo. Si alguien pudiera. ¿Algún voluntario? ¿Voluntario obligado? ¿Me escuchan bien o no? Sí, se escucha bien. Catalina no me escucha, no sé si será problema de... Ahí, Catalina, te escuchamos. Se escucha tu... Ay, ¿cómo paro? Ahí lograste. Bien. Ya. Si alguien puede leer la pregunta... pregunta... Diego, tú eres mi esperanza, de que hablaste harto la última vez. Diego Alarcón. ¿Qué pasa? ¿Puedes leer la pregunta 1, por favor? Deja buscarla yo antes. Vale. Estoy escuchando mi pizarra, ¿no? Ah, bacán. Ahí. ¿Qué ayudantía es? La ayudantía online 2. Ya, ¿qué pregunta? ¿La 1, 2? La 1. Ya. Cortita. Dice, en la tabla 1 se presentan los datos del equilibrio líquido-vapor para el sistema 1,2-dicloretano y normal octano a 343,15 Kelvin. Primero grafique los datos en un gráfico presión versus composición y un gráfico composición versus composición. Y la segunda dice sobre los gráficos obtenidos en el punto 1.2, grafique los datos obtenidos a partir de la ley de Raoult y compare. Bien. Ya, lo primero igual es súper sencillo. Generar un gráfico de presión-composición. A ustedes le están dando la presión, le están dando la composición. Así que tienen que, bueno, solo graficar. Ya, abran su Excel. ¿Todos abrieron su Excel? Todos lo tenían abierto. Oh, yo le iba a hacer un Excel con los datos, pero se me olvidó. ¿Había uno? Ah, bueno, están los datos. ¿Sí? ¿Todos tienen su Excel abierto? Ya, esperamos. Yo voy a hacer los ejes por mientras porque a mí no se me va a hacer solo. Muéstrame los datos. 302. Debería ser la presión del 2. $302. La presión del 486. Cuidado. 486. Y la máxima presión que es 536. ¿Sí? Ya, esos son como los 3 puntos importantes de presión dentro del gráfico. Que estaría la presión del compuesto 2, la presión del compuesto 1, el más volátil, y un punto pic de presión que se alcanza en el azeótropo.
¿Sí? Ya, de partida, ustedes habían visto hasta ahora el tema de sistemas ideales, los cuales obedecían a la ley de Raoult y, bueno, tenían esa ecuación por la presión igual a X por la presión de saturación. ¿Sí? Del compuesto I. ¿Obedecía a la ley de Raoult? Se ve mal. Ya todos conocen la ley de Raoult. Ahora apareció bueno, el nuevo que cuando las soluciones no son ideales, o sea que los compuestos no se parecen tanto y presentan conductas diferentes. Si se dan cuenta, el compuesto que estamos viendo en la primera ayudantía es diclorotano, si no me equivoco, con heptano, ¿cierto? El heptano es una cadena de carbono no polar, mientras que el diclorotano es una cadena corta de carbono, tiene 2 cloros, lo cual le da mucha polaridad, por lo tanto son moléculas bastante diferentes. Entonces el comportamiento que tienen ellas no es ideal. Entonces ya no aplica la ley de Raoult, sino que aplica una más general que se llama, la van a conocer como enfoque gamma phi. No sé si han visto el tema del enfoque gamma phi, creo que aún no. Entonces eso describe bien el comportamiento de cualquier sustancia. Okay, por ahora solamente vamos a analizar los datos. Presentamos un set de datos para el dicloretano y el heptano, donde el compuesto menos volátil presenta una presión de saturación de 302. El compuesto más volátil presenta una presión de 486 milímetros de mercurio y alcanza un pic de temperatura, de presión en los 536. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que he dicho hasta ahora? Imagino que igual es nuevo a ustedes. El aciótropo de que no se comporta de forma ideal y ya no se puede describir como mayor y menor, sino que presenta puntos anormales. O sea, no sé si anormales, pero otro comportamiento al conocido. ¿Alguna duda? ¿Continúo? Continúa. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, eso es el aciótropo. La primera pregunta dice graficar los datos que les dan. Bueno, hay que graficarlo. No sé cómo hacerlo en realidad aquí. Bueno, detalle, son datos experimentales, así que de partida tienes que graficarlos con puntos. Ir haciendo puntos así. De base, hasta acá. Y el otro va a presentar puntos así. ¿Sí? Yo le he dado un gráfico así, ¿o no? Lo voy a remarcar. Ustedes deberían hacerlo con puntos. Yo lo voy a remarcar para que lo puedan ver bien. ¿Sí? ¿Les digo un gráfico así? ¿O más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ya graficó los datos? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí, al igual que cuando hacíamos con la ley de Raoult, tenemos 3 zonas. Catherine, ¿dónde está el líquido? ¿El líquido subenfriado o líquido saturado? ¿Arriba, abajo o al medio? Donde hay más presión, arriba, en este caso. Arriba. Entonces aquí tenemos el líquido, ¿cierto? Esta vendría siendo la punto de burbuja. Punto de burbuja. La curva de burbuja. Por ende va a estar la curva de rocío acá abajo. Punto de rocío. Y al medio va a estar el líquido más vapor, ¿cierto? ¿Qué pasa con este
pasa con ese punto? Que es el azeótropo. En ese punto, como esto es un azeótropo de tipo 2, se presenta el punto de máxima presión y además, tanto la composición de I como la de X es la misma. ¿Sí? Es la misma. I es igual a X. ¿Sí? ¿Se acuerdan del término volatilidad relativa? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda del término volatilidad relativa? Ya, chicos. La volatilidad relativa, vamos a ver un poco. Era el alfa. El alfa, 1, 2, que era igual al K1 sobre K2, ¿cierto? Eso iba a quedar igual como I1 sobre X1 sobre I2 sobre X2, ¿sí? No sé si se ve bien, no creo. Si el I1 es igual al X1, el I2 va a ser igual al X2. Lo que significa que la volatilidad relativa va a ser 1. ¿Sí? Si este número es igual a este y este número es igual a este, va a dar 1 dividido en 1, va a dar 1. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué significaba la volatilidad relativa? A ver, otro nombre. Susana. Cristian. Julio. La volatilidad relativa me decía qué tan fácil o qué tan posible era separar la mezcla. Cuando ustedes veían en Raúl le daban volatilidad relativa de 4, de 3 o de un número alto, ustedes decían, esta mezcla así se va a separar y se va a separar de manera fácil. Si aquí la volatilidad relativa me da 1, significa que en ese punto la mezcla le cuesta mucho. Entonces volvemos al diagrama. Se ve que el X y el Y son iguales. Por lo tanto, no es posible separar la mezcla en ese punto. En ese punto. Se puede separar en esta zona, pero en ese punto no. Porque tanto el Y como el X son iguales. O sea, hasta ahora hemos visto el tema que el azeótropo afecta a si hay un máximo o un mínimo de temperatura, dependiendo del tipo, de presión, dependiendo del tipo de azeótropo que sea, y que afecta a la separación del compuesto. Cerca del azeótropo va a ser más difícil separarlo. ¿Sí? Ya, bien hasta ahí. Ya, la primera pregunta decía graficar los datos. Graficamos los datos, encontramos la curva de burbuja, la curva de rocío, y encontramos la zona de equilibrio líquido-vapor. Presenta dos zonas, una a cada lado del azeótropo. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era? Era graficar las composiciones, ¿no? Hacer un gráfico con composición versus composición. Y vamos para allá. Lo voy a ocupar acá. Sí, o sea, es parte de la primera pregunta. Sí, es la primera pregunta. Hay que hacer los gráficos. Composición. Ya, primero tiramos la línea en 45. Y los datos que me dicen que el X parte menor o mayor. El X 0,9, el Y es 0,2, por lo tanto estamos como acá. Ya, los datos van a ser así. ¿Les da algo así o no? Lo voy a remarcar para que lo vean. ¿Le da un gráfico de composición versus composición así? X versus Y. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Si se dan cuenta, aquí se puede apreciar lo mismo que en el otro gráfico. Se puede apreciar lo mismo del otro gráfico. Que hay un punto donde el X y el Y son iguales. ¿Sí? Luego hay un punto donde
el compuesto más rico en 1 es el líquido saturado, ¿está bien? Sí, el líquido saturado, y hay otro punto para abajo, en este caso, que el compuesto más rico en, o sea, la solución más rica en compuesto 1 es el vapor saturado, ¿sí? Eso es lo que nos puede mostrar este gráfico. O sea, hasta antes de este punto, el vapor saturado está más concentrado en 1, y de este punto para allá, líquido saturado está más concentrado en 1. ¿Sí? Líquido más rico, vapor más rico. ¿Pero de qué? De nuevo, que no entendí eso. Ya. Del gráfico anterior dijimos que había un punto de el I y el L que eran iguales, ¿cierto? Sí. Ya. Acá, en este gráfico, además podemos ver que de ese punto hacia la derecha o de ese punto hacia la izquierda, el líquido saturado o el vapor saturado está más concentrado en 1, va a depender del azeótropo, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan antes? Antes el vapor era siempre el más concentrado en 1, ¿cierto? ¿O no? Creo que sí. Dame un segundito. Chao. Ah, lo de la volatilidad relativa. Sí, sorry Julio, no lo había visto. Sí, esa es la volatilidad. Y... sí, pues. Ya, sorry, es que no estoy atento al chat porque estoy mirando que se vea bien la pizarrita. Ok, estábamos en esto. Antes, cuando trabajamos con Raúl, el vapor saturado siempre estaba más concentrado en 1 que el líquido, ¿cierto? O sea, si ustedes trabajaban con su separador flash, por acá siempre sacábamos el más rico en 1 y por acá siempre el más rico en 2. Cuando hay azeótropo, hay un punto donde el vapor es más rico en 1 y hay otro, después de ese punto, el líquido es más rico en 1. O sea, el líquido está más concentrado o el vapor está más concentrado. Eso se puede ver en este gráfico. Si yo comparo para una composición de, no sé, 0,9, que era, no, 0,09 que era la primera, el vapor fracción de 0,20, algo así, ¿o no? Chicos, eso me quiere decir que desde el azeótropo hacia la izquierda, el vapor está más concentrado en 1. ¿Sí? Caso contrario, del azeótropo hacia la derecha, el líquido está más concentrado en 1. Porque para un líquido, no sé, de 0,8, acá está el líquido con 0,8 y acá está recién el I0,8. Entonces está más abajo. Pongámosle 0,6 así, de ejemplo. Entonces aquí el líquido está más concentrado en 1. Desde el azeótropo hacia allá y el vapor desde el azeótropo hacia acá. ¿Alguna duda con eso? ¿De la información que pueden extraer de los gráficos? O sea, si hacemos un recuento, este gráfico nos enseña si el punto de presión, o sea, si el azeótropo va a ser tipo 2 o tipo 3, si el azeótropo es tipo 2, hay un punto de presión máximo, si el azeótropo es tipo 3, va a haber un punto de presión mínima, en este caso el punto de presión es máximo. Nos dice además en qué composición está el azeótropo, ¿qué te queda? Y nos muestra eso. El dato de allá nos va a decir si el gráfico de allá, si el vapor está más rico en 1 o el líquido está más rico en 1 y en qué punto cambia. ¿Sí? Y también nos va a decir en qué punto de composición son iguales, dónde está el azeótropo. Eso por ahora, no sé qué más, no me acuerdo nada más ahora, qué información que le pueda sacar a los gráficos así como a simple vista. Ya lo graficamos, que era la pregunta, y tenemos un poco más de información de qué es lo que entrega cada uno. Chicos, ¿alguna duda?
Voy a revisar el chat. No. Si alguien dice... ¿No? ¿Alguien atento al chat que me diga si hay dudas? Hay dos chats. No hay duda, dice. ¿Por qué ha marcado? Ya. Ya, perfecto. No hay duda. Estamos listos con la pregunta 1, ¿cierto? Pasamos a la pregunta 2. Supongo que sí. ¿Cuál es la pregunta 2? No, o sea, disculpa, la pregunta 1.2. Sobre los gráficos obtenidos en el punto 1.2, tengo que cambiar eso, debería ser 1.1. Grafique los datos obtenidos a partir de la ley de Raoult y compare. ¿Sí? ¿Voy a agarrar mi pizarra? No. ¿Sí? No. Tiene que ser eso. No, al revés. Ya. La ley de Raoult nos decía I sub I por presión igual a X sub I por presión de saturación, ¿cierto? La ley de Raoult es un modelo, así que necesitamos solo un dato para extraer todos los demás. Vamos a partir con la composición, y a partir de la composición vamos a encontrar la presión del sistema. ¿Se acuerdan cómo hacer eso? A partir de la composición de X, podríamos haber tomado la de Y, pero es solo un modelo, así que los datos puedo incluso dármelos. La presión de saturación de 1 la extraigo del sistema acá, debería ser 480, y la presión de saturación de 2 debería ser 302, que es cuando los compuestos están puros. Ok, si yo quiero partir con el de X, para encontrar la presión del sistema, yo aplico punto burbuja. Punto burbuja, presión, va a ser igual a X1 por presión 1 saturación, más X2 por presión 2 de saturación. El X1, para mi modelo, me lo voy a dar yo, o puedo ocupar los mismos que me dieron delante, así que lo tengo. El X2 me depende del X1 por el balance materia y porque es una mezcla binaria. La presión 1 y la presión 2 la extraigo de la información anterior y tengo los compuestos puros, y a partir de eso obtengo el set de presiones para las distintas composiciones. ¿Sí? Eso ya lo vieron, ¿no? Fue para el certamen 1. ¿Todo bien con eso? Chicos. ¿Aló? Sí. Ya, perfecto. Ya tenemos la presión del sistema. Presión del sistema que necesitamos para Raoult, lista. ¿Qué otra cosa necesitamos para generar el gráfico de presión versus composición? Necesitamos el I. ¿Cómo extraigo el I? Si ya tengo la presión, y ya tengo la composición, y tengo la presión de saturación, el I va a salir por la ley de Raoult. Simplemente. Esto lo tengo ahora, lo tengo, y lo tengo. Composición, lista. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Espérate, ¿cuál es la otra presión que utilizas? Sí. ¿Esta? La presión 1, de saturación. Esta es la ley de Raoult. Esa sí. Ah, ya. De Raoult. Ya. Entonces la presión de saturación del, por ejemplo, del compuesto 1 es 302. No, porque el compuesto 1 en 302, el compuesto 1 está concentrado al 0. Sí. Así que esa sería la del compuesto 2. La del compuesto 1 sería la de acá. 480 y algo. ¿Sí? Es que no entiendo porque como que el X y el Y los dos salen 0 en la tabla. Ah, porque son del mismo compuesto. Ya entendí. Sí, Si yo tengo 0 en X, también voy a tener 0 en Y, porque significa que hay solamente compuesto 2. Sí. Vale. ¿Sí? Ya, entonces todo bien con calcular la presión a partir de la ley de Raoult. Yo voy a partir con la composición, voy a darme cualquiera porque es un modelo. Uso la composición X, uso los puntos de burbuja,
que no se ve nada, y obtengo la presión del sistema. Ya con la presión del sistema, la aplico en la ley de Raoult misma y obtengo el I. ¿Sí? Voy a haber ocupado la presión del sistema, la ecuación de punto de Rocío y haber obtenido el igual. Pero esto es más fácil porque ya tengo estos datos. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Un poco de aprobación. Perfecto. Entonces, esto pedía graficar la presión y... O sea, los datos experimentales y los datos a partir de la ley de Raoult. Ya teníamos que los datos experimentales partíamos en 302. Llegábamos a 486 y tenía un pic en 536, ¿cierto? Voy a graficar lo experimental con línea, debería ser puntos, pero yo lo hacer con línea continua para que lo vean, más o menos así. Punto de burbuja y punto de rocío. ¿Sí? Ya, esos son los datos experimentales. Chuta, sorry. Ahí sí. ¿Cierto? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Espérate, Oye, me hablaron. hay un mensaje en el chat. Sí, vayan leyéndomelo si pueden. Me mojó. Oh, me lo borraron. Qué triste. Me borraron el gráfico. ¿Ah? Bueno. ¿Qué decía la pregunta? Que por qué la presión una saturación era 486. Si tú ves el set de datos, tienes una presión inicial y una presión final del set de datos, ¿no? Si te das cuenta, los datos van de 0 hasta 1. Y como van de 0 hasta 1, los extremos son los compuestos puros. ¿Sí? Está, mira, dura la arena aquí. Los compuestos puros, si yo quiero saber la presión de 1 o de 2, tengo que mirar los extremos nomás. Así sé que la presión de 1 es 486. Yo voy cuando tengo X1 y me dice presión 486. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Lo sabe Belén? La ecuación era I por P es igual a presión de saturación, ¿cierto? I por P es igual a presión de saturación por composición de X. I por P es igual a X por P sat. ¿Sí? Sí, sí. Ya. No te dejarlo un poco liso. Ya, no está a fijar en... Oh, me queda mal aquí. Ya, vamos a volver a... Teníamos el gráfico de presión 300, ¿no? Le voy a poner 500, 400. Ya, ahí tenemos el gráfico de presión composición, ¿cierto? El experimental. ¿Sí o no? Sí. Sí. Si nosotros aplicamos la ley de Raoult, debería darnos que la presión de burbuja es una línea que parte en composición X10 a 302 y termina en 480 con composición X1. Y nos va a dar una recta así, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Solo que no se juntan. Ah, no. Sí. Mal gráfico, ¿no? Y el punto de rocío debería darnos por abajo, ¿cierto? ¿O no?
¿sí o no? Donde arriba están los experimentales y abajo los teóricos de Raúl, ¿o no? Sí. Bien, entonces si comparamos las curvas, pues va a ser un contraste. De partida, experimentalmente nos da que el punto de burbuja no es una recta, como lo describe Raúl, y presenta presiones bastante más elevadas. ¿Sí? Y pasa por abajo, esta nunca fue una recta, y ahí estarían las curvas. Para Raúl, de aquí para allá va a estar el líquido, de aquí para acá va a estar burbuja. Para los datos experimentales, de aquí para allá va a estar el líquido, y de aquí para acá, burbuja. Disculpa, vapor. Disculpa, vapor. ¿Sí? ¿Chicos? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ahí podemos ver el contraste y ya explicamos la diferencia y todo eso. Vamos ahora al gráfico de composición versus composición. Ya no es suficiente rápido. Teníamos la línea de 45. Experimentalmente es eso. Y de manera... Por Raúl, ¿por dónde nos da la curva? Por arriba, ¿cierto? Nos da como una curva así, ¿o no? Esto vendría siendo Raúl. Y esta vendría siendo la experimental. ¿Sí? ¿O no? ¿Chicos? ¿Ayuda? Sí. Bien, como se pueden dar cuenta, Raúl es un caso ideal, entonces no pasa eso de que el X se cruza con el Y. El Y siempre va por arriba, y siempre va a estar más concentrado en el compuesto más volátil, que sería el 1. ¿Sí? O sea, el vapor siempre va a estar más concentrado en el compuesto más volátil. A diferencia de acá que en esta parte está el vapor y en esta parte está el líquido. Más concentrado en el compuesto más volátil. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bien, bueno, ese era prácticamente el ejercicio 1. El ejercicio 2 lo vieron ayer, así que no lo voy a tocar mucho, pero puedo responder las dudas que tengan. Del ejercicio 2, el ejercicio 1, ejercicio 3. ¿Alguna duda que haya surgido? En este ejercicio, partamos por este. ¿Hay alguna duda de hacer los gráficos y agarrar los mismos datos para hacer un dato, obtener la información con Raúl? Sí, me quedó horrible mi gráfico. A ver, ¿quién es? La Susana. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Cómo se comparte? Tienes que pedirle permiso al Franco. Franco, ¿le puedes dar permiso a la Susana, por favor, que comparta pantalla? Ahí lo envié. Sí, estaba todo. Pero es que ¿por qué le pusiste...? Ay, no sé qué. Es que se supone que saqué la nueva P con la ecuación y ya sabía que graficarlo, ¿no? Y esa versus los X. Ya, pero es que mira, sacaste la P con la ecuación de Raúl, pero tú no tienes el Y. Ese Y que tú tienes ahí, o sea, si tú te das X, con la D de Raúl, tú debes calcular P a partir del punto burbuja, y luego con P y X obtener el Y de Raúl. ¿Sí? Tú ocupaste el X y el Y experimental. ¿Cachai? Ya, entonces me tengo que dar... No, espérate, tengo una ecuación y dos incógnitas que sería el I y la P. Sí, y tienes la ley de Raúl y la variante de la ley de Raúl que sería punto de burbuja o punto de rocío. ¿Y cuál es esa? Punto de burbuja era presión total del sistema igual a X1 por P1 más X2 por P2. Pero es SAT, P1 SAT. ¿Sí? Presión total, ¿no la quería escribir? Sí. A ver, acá
definitivo. Presión igual a x1 por P1 SAT más x2 por... que puse una R. Por P2 SAT. ¿Se ve, no? Y ahora no veo mi pantalla porque estás compartiendo. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Yo sabía una de la sumatoria. Sí, ¿Te acordás ya, que Raúl? sí. 1P y 2P, tú lo sumabas, decías que esto sumaba 1 y te quedaba acá eso y eso. Sí, ya. Entonces con eso obtienes la presión y con la presión puedes ocupar Raúl para obtener el I de Raúl. ¿Poco? ¿Dura? Pero tu incógnita en este caso serían X e Y. No. Cuando tú quieres trabajar con un modelo, el modelo te va a pedir al menos una cantidad de datos para empezar a usar el modelo. Si tú usas Raúl, necesitas solamente tener la composición 1, la presión 1 y presión 2 de saturación, y a partir de eso puedes generar tus datos. Ahora, Pero por ejemplo, el X, ¿de dónde lo sacáis? ¿O cómo tú te das un X y a partir de ese obtienes el Y? Sí. Ya, Ahora, ustedes pueden ocupar el X que les da los datos, o ustedes pueden hacerse su propio X de 0 a 1. Porque dependiendo del X que ustedes usen, va a ser la presión que ustedes les va a dar y el I que ustedes les va a dar. Pero el modelo va a seguir siempre la misma tendencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan del tema del termodinámico? ¿Chicos? Sí. Si ustedes tenían un binario, a ver cómo era 2 más los componentes menos las fases, ¿o no? ¿Era así? Eso es lo grado libertad, ¿no? O las fases menos los componentes, no me acuerdo bien. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que se acuerde? Es componente menos fase más 2. Componente menos fase más 2. Ah, ya, perfecto, está ahí. Componente menos fase más 2. Ustedes tienen un 2, componentes tienen 2 y fase tienen 2. Por lo tanto, esto le da un resultado de 2. 2 más 2 menos 2 igual a 2. O sea que ustedes tienen 2 grados de libertad termodinámico. La temperatura ya se las dije. Les dije la temperatura es 340 y algo. Entonces ustedes tienen para escoger o la presión o la composición para el siguiente grado termodinámico. La composición es el más fácil. Porque si ustedes hubieran escogido la presión, hubieran tenido que despejar el X1 de acá y diciendo que el X2 era X1 menos 1, 1 menos X1. ¿Sí? Entonces con los grados de libertad que tengo, que son 2, yo me fijo en la temperatura, que ya me la dieron, y me doy la composición. Y a partir de eso encuentro la presión. ¿Sí? Chicos, por el tema del tiempo de la reunión, vamos a tener una sala. Atento. Ya, ok. ¿Respondí tu duda? Susana, te muteaste. Sí. ¿Sí? Que yo ¿Te no- quedó claro? O sea, los pasos a seguir. Onda, tú te das 2 grados de libertad, que la temperatura está obligada en este caso, por lo tanto escoges composición o presión. Y ahí empiezas a tener todos los datos a partir de la ley. ¿Sí? Pero presión me la puedo dar. Solamente según yo es composición. Sí, puedes darte presión, y para obtener la composición de X o de Y tienes que usar el punto burbuja. Pero es un poquito más latero, porque acá, en este punto, si tú te das la presión, te quedan la incógnita X1 y X2,
pero X2 depende de X1, así que podrías despejarla desde ahí. Puedes darte la presión, si puedes, pero es como más largo, según yo. Tienes que estar a despejarte, a quedar la presión menos esto, y todo eso. Sí, creo que sí. ¿Sí? Voy a intentar hacerlo de nuevo. Dale, inténtalo, sería... Sí, es un par de casillas más. ¿Alguna te lo digo por mientras? En la pregunta 2, ¿Pregunta 2 o 1.2? no, la pregunta 2, Ah, ya. para sacar las constantes de forma gráfica, ¿qué va en cada eje? Espérate, ¿qué constantes? De la ecuación de Clapeiro. En el primer eje va el logaritmo natural de P, de P-SAT, ¿Ya? en el eje Y, y en el eje X va 1 partido en la temperatura. Ah, ya. ¿Sí? Y ahí generáis que el Y es igual al logaritmo natural y te queda una lineal. Y el X es igual a 1 partido en T. Se queda A menos B por T. O A más B por... Disculpa. A más B por X. Y el X es 1 partido en T. Ya, pero la línea de tendencia tiene que ser lineal. Sí. Está linealizando, sí. Para que te quede fácil de ver. Ya. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Cómo vamos? Lo que están haciendo el gráfico. La composición del vapor es mayor que la composición del líquido al inicio, es tipo 2. Si la composición del vapor es menor a la del líquido al inicio, es tipo 3. Si la temperatura es máxima, en el caso de temperatura composición, es tipo 3. Y si la temperatura es mínima, es tipo 2. Si no me equivoco. Por eso es lo que voy a extraer el gráfico a simple vista. Eso y dónde está el azeótropo. Que ustedes lo van a leer directamente para abajo. Susana, ¿cómo va el gráfico? En la pregunta 2, ¿Ya, dime? no entiendo qué hay que hacer en la parte después de la 2.3, que sale como otro enunciado. A ver, déjame leer la pregunta, que no me acuerdo. A ver, una pregunta. Cuando tienes temperatura en vez de presión, tú haces lo mismo y tienes que ver si la información que tienes. Si te das cuenta, para calcular los casos ideales, necesitas tener la presión de saturación. Como tú tienes temperatura y no presión, la presión de saturación es variable. ¿Cómo varía? Clausius te lo dice. O Antoine. Por eso trabajas con Clausius Clapeiro. Pero todo el resto sigue igual. Sigo graficando y haciendo lo mismo. Solo que necesito una presión de saturación variable con la temperatura. Y esa presión depende de Clausius. Ya, ahora voy a ver el tema de la pregunta 2. Mira, poquita batería, 6%. Ya, la pregunta 2.5, ¿no? Es la 2. Sí, la 2.4 y 2.5. Para que la fase gaseosa sea rica en compuesto más volátil. Hasta, déjale. Ya, déjame limpiar aquí la pizarra. Creo que ese gráfico era como así. Era como así, ¿o no? ¿O no? Oh, se me acaba la batería. Ya, lo voy a explicar rápido. Ya.
así, si se dan cuenta, anteriormente yo dije que de un punto para acá es más concentrado en vapor y de un punto para acá es más concentrado en líquido, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Que lo veíamos en el gráfico. Si ustedes le dicen que la fase gaseosa sea la más concentrada en X1, significa que yo mi separación tengo que hacerla, por ejemplo, en este lado, creo. Sí, porque es tipo 3, en este lado. Aquí hago la separación yo. Porque de ese modo, mi composición de X, disculpa, mi composición de Y va a ser mayor a mi composición de X. Tengo que trabajar a ese lado. En ese lado de la burbuja. Y la 2.5, que ya no me queda batería, se me va a apagar, es... Ábrelo no. Dice condición de salida para que se produzca la inversión de volatilidad. La inversión de volatilidad es esto. Es cuando llega acá. Por ejemplo, en este punto tiene inversión. Aquí deja de ser más volátil uno y empieza a ser más volátil otro. Y la pregunta, que no... Tengo que ver el contexto. Para que la condición de salida se produzca una inversión de volatilidad.